paz. www.radiocristianaenlinea.com. Transmitiendo las 24 horas del día y los 365 días del año. La palabra, el gozo, la paz y el amor de Dios. Radio Cristiana en Línea. Encuéntranos también en TuneIn como Radio Cristiana en Línea y en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Radio Cristiana en Línea. Música que te da paz. Buenas noches, Dios les bendiga. Gracias por escuchar este programa. Agradecemos a nuestros hermanos que nos escuchan, a algunos muchachos, gracias por escuchar. Y si ustedes ven ahí Radio Cristiana en Línea, pónganle compartir o me gusta. Y es una bendición para nosotros poder compartir. Vamos a continuar con los artículos de fe, los cimientos de nuestra fe. Y hemos tomado como texto base el libro de Tito, capítulo 2, versículo 1, dice: pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Estos artículos de fe, o los cimientos de nuestra fe, tienen que ver con este principio, con el fundamento, estos cimientos básicos que nosotros como cristianos necesitamos. Ya hemos visto previamente que creemos en la inspiración divina de las Sagradas Escrituras, que fue dada por Dios pero escrita por el hombre, y creemos también en la deidad, que hay un solo Dios que todo lo puede, que está presente en todo lugar, que todo lo sabe y que es santo, existente eternamente. Y también creemos que Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios. También creemos en el Espíritu Santo, y también creemos que Dios creó al hombre, que también el hombre por elección cayó, pero también hubo una redención. Y vamos a entrar a lo que es el arrepentimiento y la salvación. Y creemos también nosotros en el perdón y la remisión de la pena por el pecado, la muerte y el infierno, que se obtiene no mediante el esfuerzo y las obras del hombre, sino por el arrepentimiento genuino del pecador y por la fe en la preciosa sangre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, nosotros creemos que ciertamente como seres humanos la imagen que teníamos en el principio y la semejanza la perdimos por causa del pecado, pero que cuando nosotros nos damos cuenta a través de la luz de la verdad que de algo que hemos hecho no de acuerdo a la voluntad de Dios, necesitamos nosotros arrepentirnos. Perdón, y creemos nosotros, como es parte de los cimientos de nuestra fe, que necesitamos arrepentirnos y que también necesitamos salvación. Y que el libro de Romanos, en el capítulo 10 y en el versículos 9 y 10, Romanos capítulo 10 y en los versículos 9 y 10 dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud o para salvación. Entonces, creemos en el arrepentimiento y que cada momento en el que el precioso Espíritu Santo viene y nos redarguye y nos arrepentimos, todo el tiempo necesitamos salvación. Todo el tiempo necesitamos ser salvos de nuestra propia naturaleza, pero sí creemos que en el arrepentimiento es un fundamento principal, un cimiento de nuestra fe que es necesario en nuestra vida. Y en Efesios, capítulo 2, en el versículo 8, Efesios capítulo 2, versículo 8, dice: porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. Y dice el siguiente versículo, el 9, dice: no por obras para que nadie se gloríe. Así es que nosotros podemos ser salvos por la fe y en Jesús, que
la salvación es un regalo que Dios nos ha dado, no nos cuesta nada, lo único que tenemos que hacer es recibirlo como nuestro Salvador en nuestro corazón. No tenemos que hacer ningún sacrificio, ni caminar, ni pagar, ni nada, porque Dios nos los da como un regalo y dice, porque por gracia, o por la gracia de Dios, por la gratitud de Dios es que hemos sido salvos por la fe, y dice que esto no es de vosotros, este es un regalo que Dios nos dio. Ese es el regalo que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros. Y en el capítulo 2 de Tito, en el versículo 11, dice, porque la gracia de Dios que trae salvación a todos los hombres se manifestó. Bendito Dios, porque a través de su gracia, es por su gracia que hemos sido salvos. Perdón, por la gratitud que Dios tiene es que hemos sido salvos, y que creemos que la evidencia de la salvación es por la manifestación externa de la obra interna de la gracia de Dios. Es decir, que Dios viene, nos salva, porque el Señor Jesucristo pagó un precio por nosotros, pero Él empieza la redención, la salvación de manera interna, de la manera interna, de tal manera que nosotros creemos que la evidencia de la salvación es la manifestación externa de la obra interna de la gracia de Dios, en que nosotros podemos vivir una vida limpia y llena de buenos frutos, y que esos buenos frutos, dice aquí en el versículo 12 de Tito 2, dice, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, y vivamos en este siglo templada y justa y piamente. Así es que el propósito de Dios para salvarnos es que nosotros podamos vivir una vida limpia, una vida perdón, llena de buenos deseos, y que además que nos enseña a Él que debemos renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos que están en contra de Dios, y que en este siglo, dice, vivamos de manera templada y justa y piamente, que es lo que hoy en día carece la humanidad, y que nosotros como cristianos, que la salvación que el Señor Jesucristo nos ha dado, podamos reflejarlo de esa obra interna que Él está haciendo en nuestra vida, que externamente podamos nosotros vivir esta vida que el Señor pide de nosotros, esta vida limpia, esta vida de buenos frutos. Dice también Romanos capítulo 3, y vamos a dar lectura al versículo 10. Dice, rogando si al fin algún tiempo haya de tener por la voluntad de Dios próspero viaje para ir a vosotros, y que es Romanos 3. En el versículo 10 dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios, todos se apartaron, a una fueron hechos inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno, sepulcro abierto es su garganta, con sus lenguas tratan engañosamente, veneno de áspides está debajo de sus labios, cuya boca está llena de maledicencia y de amargura. Sus pies son ligeros a derramar sangre, quebrantamiento y desventura hay en sus caminos, y camino de paz no conocieron. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, a los que están en la ley lo dice, para que toda boca se tape y que todo el mundo se sujete a Dios, porque por las obras de la ley ninguna carne se justificará delante de Él, porque por la ley es el conocimiento del pecado, mas ahora sin la ley la justicia de Dios se ha manifestado, testificará por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por la fe de Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia y por la redención que es en Cristo Jesús, al cual Dios ha propuesto en propiciación por la fe en su sangre para manifestación de su justicia,
atento a haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar su justicia en este tiempo, para que Él sea justo y el que justifica el que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Es excluida. ¿Por cuál ley? Por las obras, no por la ley de la fe. Así que concluimos ser el hombre justificado por la fe sin obras de la ley. Entonces podemos ver a nosotros a través de estos pasajes de la Escritura que no hay justo ni aún uno, pero que todos fallamos, pero también hemos aprendido a través de la palabra de Dios que parte de los cimientos de nuestra fe es el arrepentimiento y el saber que solamente tenemos salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y otro de los cimientos de nuestra fe es que nosotros creemos en el bautismo del Espíritu Santo. Y creemos que el bautismo del Espíritu Santo ha sido prometido para todos los creyentes. Es decir, que esta es la promesa que el Señor Jesús dejó, que iba a enviar al Espíritu Santo, dice, no muchos días después. Pero en el capítulo 2 del libro de los Hechos, en el versículo 38 dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don o el regalo del Espíritu Santo. Entonces, también otro de los cimientos de nuestra fe, algo que nosotros como cristianos tenemos que tener bien fundamentado, es el bautismo en el Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo y la evidencia de haberlo recibido es la experiencia de hablar en lenguas extrañas. Es decir, que el saber que el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios nos ha bautizado, es la evidencia de que sucedió así, es que tenemos esta evidencia de haberlo recibido, de hablar en lenguas extrañas. Podemos recibir el toque del Espíritu Santo y sentir a Dios en nuestra vida. Tal vez en muchas ocasiones su Espíritu nos toca y lloramos y somos quebrantados. Pero el ser bautizados del Espíritu Santo, la evidencia o la experiencia es hablar en lenguas extrañas. Esa es parte de la simiente de nuestra fe que nosotros necesitamos. Y si alguien de nosotros no tiene ese bautismo del Espíritu Santo en su vida, puede pedirlo. Dice, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, demándelo al Señor. Entonces lo que el Señor dice es que si nosotros no tenemos algo, dice su palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Así que si alguno de ustedes que nos escuchan no tiene el bautismo del Espíritu Santo, pídaselo al Señor, dígale, Señor, yo quiero ser bautizado con tu Espíritu Santo. Y el Señor puede hacerlo, porque este lenguaje es dado por el Espíritu Santo para alabar a Dios y para interceder ante Él de manera más perfecta. Eso es lo que dice el libro de los Hechos, el capítulo 2. Y vamos a leer del 4 al 11. Dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, como el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones religiosos, de todas las naciones debajo del cielo. Y hecho este estruendo, juntóse la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo, ¿aquí no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar en nuestra lengua en que somos nacidos? Partos y medos y elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia y en Judea y en Capadocia y en Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia y en Egipto y en las partes de África que está de la otra parte del Cirene, y romanos extranjeros, tanto judíos como convertidos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Así es que todos estos hombres que estaban aquí se dieron cuenta de que estos galileos hablaban la misma lengua que ellos habían recibido desde su nacimiento y hablaban las maravillas de Dios. Entonces, las lenguas, este bautismo en el Espíritu Santo es parte de este cimiento de nuestra fe, parte de lo que nosotros debemos de tener bien fundamentado en nuestra vida.
Y como les decía hace un momento, si alguien de ustedes no tiene el bautismo del Espíritu Santo, dígale, Señor, yo quiero ser bautizado y tener esta evidencia de hablar en lenguas, Señor Dios. Así es que después de la experiencia que nosotros tenemos inicial, el Espíritu Santo de Dios continúa llenando al creyente y dándole dones para ayudarlo en su crecimiento espiritual y en la edificación de la iglesia. Así es que esto es parte de lo que nosotros necesitamos, como ese fundamento que está bien puesto, como estos cimientos de nuestra fe. También creemos en el bautismo en agua, y que a través del bautismo en agua creemos en la manera escritural del bautismo del agua, que el bautismo que la palabra de Dios menciona que es por inmersión. Y dice el libro de Romanos, capítulo 6, que todo este capítulo habla sobre el bautismo, pero vamos a leer solamente del versículo 1 al versículo 4 del capítulo 6 de Romanos. Dice, pues, ¿qué diremos? ¿Perseveraremos en pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera, porque los que somos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabemos que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de entre los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida. Entonces, nosotros creemos también en el bautismo en agua, y que este bautismo en agua es por inmersión, y siendo únicamente para aquellos que han creído y se han arrepentido de sus pecados plenamente. El bautismo en agua identifica al creyente con el nombre, muerte y vida de nuestro Señor Jesucristo, porque al ser bautizados creemos que por la fe somos sepultados juntamente con Él a muerte, porque el bautismo identifica a nosotros como creyentes porque adquirimos por fe el nombre de Jesús. También la muerte a nuestra vieja naturaleza y la nueva vida de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, la forma bautismal en el nombre del Señor Jesucristo, según leíamos hace un momento en Hechos 2:38, Hechos capítulo 2, versículo 38 dice, y Pedro les dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y también podemos ver en el libro de los Hechos también, pero en el capítulo 8, en el versículo 16 dice, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Y más adelante, Hechos 10, 48 dice, y les mandó bautizar en el nombre del Señor Jesús. Entonces les rogaron que se quedase por algunos días. Entonces aquí vemos cómo el bautismo sigue siendo en este precioso nombre. Y en el capítulo 22, en el versículo 16, podemos ver también 22, dice, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y obedeciendo y cumpliendo lo que la palabra de Dios dice en Mateo 28, 19. Y nosotros podemos notar que en este capítulo 28, una de las últimas palabras del Señor Jesús que Él dijo a sus discípulos, dice en el versículo 19, por tanto, id y doctrinar a todos los gentiles y bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y uno podría pensar, ¿por qué los discípulos estaban en contradicho con el Señor, que les dijo, dice arrepentidos y bautícese? Dice el libro de los Hechos, pero luego el Señor dice aquí, antes había dicho el Señor, por tanto, ir y doctrinar a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.
Y luego vemos en el libro de los Hechos que Pedro dice que el bautismo tiene que ser en el nombre de Jesucristo y más adelante que en el nombre de Jesús. Pero entonces, ¿por qué uno pudiera pensar, por qué no obedecieron a lo que el Señor Jesús les dijo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo? Entonces, veíamos que parte de los cimientos de nuestra fe es que creemos en que hay un solo Dios. Entonces, que, ¿cuál es el nombre del Padre, perdón? ¿Cuál es el nombre del Hijo? ¿Cuál es el nombre del Espíritu Santo? Porque el Señor cuando dijo aquí, y por tanto, y doctrinar a los gentiles y bautizándolos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, podemos entender que el Padre no es nombre y que también el Hijo no es nombre, el Espíritu Santo no es nombre. Hay un nombre asignado para el Padre, hay un nombre asignado para el Espíritu Santo. Entonces podemos nosotros observar, y solo vamos a verlo así de manera muy rápida. El bautismo tiene que ver con la circuncisión, por ejemplo, en el Antiguo Testamento, que el bautismo para los creyentes en él tienen que ver con este pacto de la circuncisión, pero vamos a ver rápidamente acerca de lo que es el nombre. Bien, entonces vamos a ir al libro de Hebreos, al capítulo 1, y vamos a verlo así muy rápido y tratar de explicarlo así, que podamos entender, bueno, no entender porque sí, entendemos, pero que quede un poquito más claro. Y dice el libro de Hebreos en el capítulo 1, y vamos a dar lectura aquí, y vamos a ver aquí por qué el Señor Jesús recibió ese nombre. Y incluso cuando Jesús nació, antes de que Jesús naciera, perdón, le fue anunciado que aquí la Virgen concebirá y parirá un hijo, llamará su nombre Jesús. Y entonces ya había una profecía acerca del nombre del Señor, pero vamos a ver lo que dice el libro de Hebreos. En el capítulo 1, vamos a leer del versículo 1 al versículo 3. Dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y en muchas maneras, en otro tiempo, a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio del Hijo, al cual constituyó heredero de todo, por el cual asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces aquí podemos ver en el versículo 3, ¿cuál es el nombre de Jesús? Dice: el cual, siendo el resplandor de gloria y la misma imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su potencia, habiendo hecho la purgación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Entonces, y dice en el versículo 4, que es a lo que queríamos llegar, dice: hecho tanto más excelente que los ángeles, cuanto alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Entonces, aquí podemos ver el nombre del Padre y el Hijo. Así es que si el nombre que le fue dado a su Hijo es Jesús, entonces el Padre también es Jesús. Y vamos a ver también en el Evangelio de Juan que el nombre del Espíritu Santo, porque solamente lo estamos explicando de manera que podamos entenderlo un poquito mejor. Y dice en San Juan capítulo 14, versículo 26, más el Consolador. Bueno, vamos a ir un poquito antes. Versículo 25 dice: estas cosas os he hablado estando con vosotros, mas el Consolador, el Espíritu Santo, al cual el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todas las cosas que os he dicho. Entonces aquí el Señor Jesús especifica sobre el Consolador, dice: el Espíritu Santo, el cual el Padre enviará en mi nombre. Entonces nosotros creemos en el bautismo, y que el bautismo es en el nombre del Señor Jesucristo, y que es el mismo nombre que tiene el Padre, es el mismo nombre que tiene el Espíritu Santo, y que este es parte de los cimientos de nuestra fe: ser bautizados en el nombre de Jesucristo, que esta es la fórmula bautismal, en el nombre del Señor Jesucristo, según lo que la palabra de Dios dice, obedeciendo y cumpliendo así por lo que el Señor Jesús ordenó
que dice: ir a doctrinar a los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, lo que leíamos al principio acerca el texto base de los cimientos de nuestra fe, que la Escritura dice: pero tú habla lo que conviene a la sana doctrina. Entonces, aquí no contradecimos nada, solamente lo que la palabra de Dios dice, y que el Señor dejó este mandato, que tenemos que ser bautizados en el nombre de Jesucristo. Entonces, el bautismo es parte también de los cimientos de nuestra fe, es parte de este fundamento que nosotros necesitamos. Entonces, gracias por sintonizar este programa, y quisiera decirles a ustedes que, si Dios nos permite, la siguiente semana hablaremos un poco sobre el crecimiento espiritual, que es el siguiente de los cimientos de nuestra fe. Y gracias por sintonizar este programa. Sabemos que hay muchos que nos escuchan, y agradecemos por ese tiempo. Y si ustedes están siguiéndonos por las redes sociales, que es Facebook, Radio Cristiana en Línea, o si nos están siguiendo por TuneIn Radio, igual Radio Cristiana en Línea, y nos siguen también por Twitter, les rogamos que si ustedes gustan compartirlo con las personas que ustedes conocen, y esperamos que estos temas sean de bendición para ustedes, y que pueda bendecir a otros, y agradecerles por el tiempo que toman para escucharlos. Que Dios les bendiga. Gracias por darnos la oportunidad de poder compartir con ustedes, y enviamos un saludo a los que nos saludan, nuestro hermano Toño Montes de Oca, también a Dolali, y a muchos otros que nos escuchan. Y gracias a Dios por la vida de nuestro hermano Sergio Gasca, nuestro hermano Alejandro Gasca también, nuestra hermana Flora, su familia, que también colabora con ellos, Sergio, Yeridia, etcétera. Y gracias por sintonizar este programa. Que Dios los bendiga, y nos vemos en el próximo programa. Estás escuchando Radio Cristiana en Línea. Síguenos en Facebook como Radio Cristiana en Línea México. Música que te da paz.